Bueno, pois continuamos co programa, señores e señoras, e ahora imos a tratar un tema moi, pero que moi interesante, porque resulta que a todos cando vemos nas tendas eses drones, non, o que ahora se chama drones, eses non se pode chamar helicópteros, cuadricópteros deben de ser ou algo así, pois tan interesantes, decimos, oh, que guai debe de ser volar eso, e ademais teñen cámara, podemos gravar vídeo, etcétera, etcétera, pero claro, todo isto de un tempo a esta parte, cando se empezou a legislar sobre eso, que todavía ademais falta, digamos, aprobar a lei definitiva, bueno, pois se puxo un poquinho máis complicado que eso que coller, eso é un xoguete. Non é un xoguete. Entón, imos a falar cunha persoa que é especialista, que é Fernando Beteta, de Aerosar. Él nos vai aclarar un montón de cousas sobre este tema, porque a verdade é que hai moitas dúbidas. Lle regalo un rapaz, podo lle regalar un rapaz un dron destes para que xogue? Non. Bueno, hai un montón de cousas sobre isto. Temos a Fernando. Moi bons días, Fernando. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que efectivamente hay muchas dudas porque no sé si hace un año y medio o 2 años aproximadamente se empezó a hacer la legislación sobre esto. Todavía no está, digamos, terminada de todo, tengo entendido, pero no cualquiera puede volar un dron. También hay que tener en cuenta lo que se considera o no un dron más profesional o menos. O sea que si un niño puede andar con el juguetito o no. O sea, hay un montón de preguntas sobre esto, ¿eh? Sí, efectivamente, es un tema que está muy candente. En este momento parece que todos los drones forman parte de nuestras vidas, pero creo que también hay un gran desconocimiento al respecto, efectivamente. Como bien decías, los drones no son juguetes, aunque tenemos que tener en cuenta que hay drones para uso lúdico, o sea, que son drones que pueden utilizarse perfectamente como hobby. No obstante, hay una regulación y la ley que está en este momento en vigor, que es la Ley 18/2014, regula los drones para uso profesional, pero también limita la utilización de los drones como hobby. Estamos en unas fechas en las que efectivamente se van a vender, va a ser quizás uno de los juguetes de elección que los niños pedirán a los Reyes y a Papá Noel. Siendo como juguetes, cuando no se destinan a uso profesional, como decía, tienen sus limitaciones. La máxima autoridad a nivel nacional es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es de algún modo quien regula la utilización de cualquier tipo de aeronave. Cuando se utilizan drones a nivel de hobby, a nivel lúdico, las limitaciones son coincidentes en muchos casos con las mismas limitaciones que tienen para uso profesional, en el sentido de que no pueden superar los 400 pies de altura, o sea, los 120 metros de altura, deben de estar siempre a la vista del piloto, nunca más a una distancia de 500 metros del piloto, no pueden sobrevolar zonas urbanas ni pueden sobrevolar aglomeraciones. Y, por supuesto, tampoco se puede volar de noche, siempre de orto a ocaso, desde que el sol sale hasta que se pone, y nunca jamás en espacio aéreo controlado, nunca en las cercanías de un aeropuerto o de un aeródromo. Esta normativa es coincidente tanto para uso lúdico como para uso profesional. Claro, es que tiene su lógica porque efectivamente cuando se empezó, cuando llegó un poquito la moda de los drones, con el Parrot, del no sé qué, todos estos drones así más como de juguete, pues sí, se empezaron a vender y la gente los volaba en cualquier lado y eso efectivamente pues puede ser bastante peligroso, o sea, hay que tener un control bastante importante y como tú dices, esas normas que salieron dentro de esa ley, pues son bastante lógicas todas ellas, ¿no? O sea, que tienen, digamos, pues su fundamento. Por supuesto que sí. Lo que tiene que prevalecer en este caso es siempre la seguridad, por encima de todo. E independientemente de las leyes a la que nos debemos de ceñir estrictamente, tiene que imperar por encima de todo el sentido común. Yo con esto lo que quiero es hacer de algún modo pues una llamada a los padres que tienen que responsabilizarse del uso que le van a dar sus hijos estos aparatos, porque por pequeños que sean pueden ocasionar lesiones o pueden ocasionar incluso daños materiales. Ya si nos metemos en el uso profesional habría mucho más que hablar, porque desgraciadamente hay gente que también y de momento de forma impune está utilizando sin cumplir la normativa este tipo de aeronaves. Digo aeronaves y digo bien, porque lo son de hecho y así están consideradas. Para poder volar en plan profesional un dron, que nosotros estamos hablando de drones de forma genérica, es la forma
más conocida y popular de llamarles. En realidad, dron deriva de la palabra inglesa, del vocablo inglés escrito drone, que significa abejorro, zángano, quizás por el zumbido que provocan. Nosotros, a nivel profesional, los llamamos RPAs, que es el acrónimo en inglés de aeronave dirigida o pilotada por control remoto y no tripulada. En realidad son aeronaves. Decía que a nivel profesional nosotros estamos muy afectados, aquellos que cumplimos estrictamente la ley, porque se da mucho intrusismo. Las normas son tremendamente estrictas e independientemente de que tengamos que cumplir las mismas limitaciones que nombraba yo antes, necesitamos una serie de requisitos, un certificado de pilotos específico para un tipo de aeronave, necesitamos un seguro de responsabilidad civil que como mínimo tiene que dar cobertura por un importe de 300.000 euros en caso de siniestro, y un largo etcétera en cuanto a documentación y requisitos que hay que cumplir. Solamente se puede uno certificar como piloto de estas aeronaves en las academias que están habilitadas para este fin por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pasando un examen teórico, tanto en las dos modalidades de curso, que puede ser el básico o el avanzado, que vienen siendo 60 horas de clases teóricas con su examen correspondiente, más luego la parte práctica y el examen correspondiente también. Claro. Es que también, como decimos, también tiene su lógica este aspecto. O sea, estamos hablando de seguridad aérea, estamos hablando de que puede provocar un accidente en tierra, como también puede provocar, lógicamente, un accidente aéreo. Y además, yo tengo entendido, no sé si es así, que ya no solamente basta con ser piloto, porque un piloto, por ejemplo, un piloto de avión, sí que podría volar un dron, pero necesitaría una operadora para poder volar bajo ese paraguas de la operadora. No puede coger él por su cuenta y riesgo y decir, yo soy piloto, puedo volarlo, ¿no? Correcto, estás en lo cierto. Efectivamente hay mucha gente que cree que por el mero hecho de certificarse como piloto de drones, y además lo dicen de forma genérica, y no es así, o sea, el certificado te faculta para pilotar un modelo determinado de dron. Cuantos más modelos quieras pilotar, más certificados debes de conseguir. Y efectivamente no es suficiente simplemente con tener el certificado de piloto de drones, sino que tienes que constituirte como operador o trabajar para un operador ya constituido. Entonces ahí entramos ya en la constitución empresarial. El operador puede ser un autónomo o puede ser una empresa jurídica, y para eso hay una serie de requisitos, como es una documentación exhaustiva que hay que preparar y presentar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que después de haberlo supervisado pasas a formar parte de sus listas y entonces estás autorizado para llevar a cabo una serie de operaciones que tienes que solicitar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que ellos te los conceden y a partir de ese momento puedes operar. Pero no es suficiente, como bien decías, con el certificado de piloto. Hay que ser aparte operador o bien con el certificado de piloto trabajar para el operador que te contrate. Eso es correcto. Claro, o sea, eso es el tema que hay que tener en cuenta. O sea, no cualquiera puede volar un dron. Eso, primero, requisitos. Hay que sacar, digamos, la titulación, o sea, el permiso para poder volar un dron determinado. O sea, no vale cualquiera. No, yo ya tengo el título, puedo volar cualquier dron. No. Tiene que ser un dron determinado, o sea, el dron que vas a utilizar. O sea, que habría que sacar... Me imagino que a lo mejor el teórico sí que te valdría, pero luego el práctico tendría que ser para cada dron uno distinto. Supongo que será una cosa así. Exacto. La parte teórica, digamos que efectivamente vale para cualquier modelo, bien entendido que hay categorías por su peso. A ver, los más abundantes de drones son los que están en el rango de entre 2 y 25 kilos. Hay que tener en cuenta también aquellos que pesan menos de 2 kilos. Como bien decía, los más abundantes son los que tienen peso entre 2 y 25 kilos. Después están los de 25 a 150 y más de 150. Esas son las categorías por peso. Efectivamente, el certificado como piloto te faculta para pilotar un modelo determinado. La teoría valdría para todos los que están entre 0 y 25 kilos, y después tiene uno que certificarse en función del aparato que quiera volar. Claro. Eso es correcto. Una persona que posea la licencia de piloto a partir de ultraligero de motor, de ULM, ya tendría la parte teórica aprobada. No obstante, tendría que certificarse como piloto del modelo de dron
lógicamente, pues haciendo la parte práctica y examinándose de la parte práctica. Claro. Bueno, eso es la parte de legislación, que es, lógicamente, pues muy importante, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, cualquiera puede ir a una tienda y comprarse un dron. Otra cosa es que pueda volarlo y sobre todo en determinadas condiciones, ¿no? Entonces eso es interesante. Porque, por ejemplo, uno de estos pequeños, un Parrot de estos, una cosa de estas, sí que se puede comprar como juguete en plan lúdico y, lógicamente, volarlo pues cumpliendo las normas que estábamos hablando antes. Sí, efectivamente, pero no solamente se puede comprar libremente un pequeño modelo. Si nos vamos a un modelo profesional, tampoco van a poner pegas. No hay un registro a la hora de adquirirlos por el momento, aunque es un tema que algo he oído que se está tratando y se está pensando en regular. Esto es como quien va a un concesionario de vehículos y se compra un vehículo de la potencia que sea. Nadie le va a pedir en el concesionario que presente su permiso, su licencia de conducir, su carnet de conducir. Claro, sí. Simplemente se lo venderán y el uso que posteriormente se haga de ese vehículo, pues lógicamente será responsabilidad de quien lo conduzca. En este caso es exactamente igual. Uno libremente puede comprarse el modelo que quiera, incluso puramente profesional, y puede hacer uso de él, pero lógicamente si no reúne las condiciones, si está incumpliendo la ley, pues lógicamente se expone a unas sanciones tremendas que pueden alcanzar los 200.000 euros. Caray, pues para pensárselo, desde luego. Sin lugar a dudas. Para pensárselo y bien pensado. Pero bueno, es eso, lo que es el juguete, o sea, lo que es un Parrot, por ejemplo, uno de estos que venden en el supermercado, de estos ligeritos, esos podría utilizarlos, pues eso, cualquiera, digamos, pues dentro de dentro de las condiciones que hablábamos antes, o sea, con visibilidad, que no se aleje de los 500 metros, que sea un sitio pues sin gente, etcétera, etcétera. Correcto, sí. En ese caso no hay por qué reunir ninguno de los requisitos que yo antes decía en cuanto a documentación, pero sí con las limitaciones que nombraba en un principio. Claro. O sea, volarlo no en zonas urbanas, volarlo pues manteniendo una distancia prudencial a personas, no sobre aglomeraciones. Lamentablemente, en muchos medios podemos ver colgados vídeos con flagrantes incumplimientos de la ley. Podemos ver incluso vídeos de actuaciones nocturnas sobre aglomeraciones de gente delante del palco de una orquesta. Eso está tremendamente penalizado y prohibido. Entonces es cuestión, insisto, en aplicar el sentido común para evitar percances. No dejan de ser máquinas y pueden tener cualquier fallo que nos puede llevar a graves consecuencias, ¿no?, en cuanto a las lesiones o daños materiales que pueda provocar. Insisto, por pequeños que sean, se ha dado casos de que algún dron de estos pequeños a los que tú te referías han dejado sin un ojo a una persona. Sí. A pesar de lo ligeros que puedan resultar, las aspas se mueven a tremendas revoluciones y pueden ser tremendamente lesivas. Y tanto. Bueno, pues dejamos el tema de legislación, que es muy interesante y seguramente pues a lo mejor hay alguien que tiene alguna pregunta sobre eso y puede enviarnos un WhatsApp al 627-522-636. Si alguno dice, oye, pues yo tengo, o mi hijo tiene uno, o lo que sea, ¿cómo podría hacer? Bueno, pues todo eso pueden preguntárnoslo, pero pasamos a las aplicaciones, porque más o menos la gente lo que piensa es que la aplicación es, no voy a grabar la boda, o voy a grabar la comunión del niño, o estas cosas, y realmente no, o sea, las aplicaciones son inmensas y además aquí en Galicia se montó hace poco en Lugo, bueno, pues un centro donde se están investigando nuevas aplicaciones y se está apostando muchísimo por el tema de los drones, ya más profesionales, no tan de juguete, ¿no? Porque hay infinidad de aplicaciones, pero tremendo, ¿no? El tema de las aplicaciones que se pueden utilizar. Efectivamente, y cada vez se está investigando más y son más las aplicaciones que se están encontrando para utilizar los drones como herramienta. Como bien decías, se acaba de celebrar unas jornadas informativas de aplicaciones técnicas para drones en el centro más importante que hay en este momento, es referente a nivel nacional, que es el Polo Aeronáutico Industrial de Rozas, que se encuentra ubicado en el concello de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, con unas instalaciones privilegiadas, donde ya están presentes empresas de importantísimo nivel, como puede ser el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, o como puede ser Indra, donde están llevando a cabo procesos de investigación muy profundos y tremendamente interesantes. Las aplicaciones son múltiples.
desde la cartografía, la agricultura de precisión, por supuestísimo, y tal y como empezaron, el cine, televisión, la fotografía, los servicios forestales, el control de obras, seguridad y control fronterizo, rescate y salvamento y un largo etcétera. Dentro de cada uno de ellos cada vez se va avanzando más, se están consiguiendo unos resultados tremendamente espectaculares y positivos, y dentro de lo que es la fotogrametría, estos aparatos pueden permitir, además sin poner en riesgo la vida de las personas, llegar a lugares casi inaccesibles y en muy poco tiempo, y además con costes muy optimizados, muchísimo más barato de lo que resultaría otro tipo de mediciones, utilizando otro tipo de herramientas, ya no hablemos de helicópteros o de avionetas o de estudios topográficos en tierra, pues minimizan costes y nos dan una visión hasta ahora desconocida. Como decía, en lo que viene siendo la fotogrametría, nos permiten incluso calcular volúmenes de masa forestal, porque aparte del dron se están haciendo y se están diseñando programas de software que permiten procesar toda la información que el dron nos da. Entonces esto es algo que parece que no tiene límites y de hecho cada día se van descubriendo más y más aplicaciones. Claro, o sea, es tremendo. O sea, lo que es este mundo de los drones es tremendo y además, efectivamente, lo que antes se necesitaba, pues, un helicóptero o una avioneta para llegar a los sitios y lógicamente, la incomodidad del tamaño y además del manejo, digamos, pues hoy en día un dron lo puede hacer. Y de hecho, se están viendo, por ejemplo, carreras ahora mismo de drones con chavales que están haciendo auténticas virguerías. O sea, que tienen unas posibilidades, pero, vamos, fuera de serie, ¿eh? O sea, que eso está claro. Pero vosotros, por ejemplo, Aerosar, ¿a qué os dedicáis? ¿Hasta dónde podéis llegar dentro de estas aplicaciones? Como antes decía en un principio, hablando de legislación, dependiendo de las solicitudes que se hagan a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, te pueden facultar para un tipo de trabajos o para otros. Aerosar, por supuesto, está autorizado pues para hacer filmaciones, para hacer fotografía, para hacer levantamientos topográficos, para hacer rescate y salvamento, para detección de incendios forestales y un largo etcétera. Lógicamente, para conceder este tipo de operaciones hay que aportar la documentación, como por ejemplo estudios de seguridad en vuelo y un largo etcétera, para poder conseguirlo. No cualquiera puede hacerlo y lógicamente va a depender también del dron o de los drones de que un operador disponga para que nos pueda permitir llevar a cabo este tipo de trabajos. Por ejemplo, Aerosar trabaja con un S900 que es un hexacóptero, esto es un multirotor concretamente de 6 motores, que puede alcanzar una carga de pago, un peso en vuelo de casi 9 kilos. Estamos hablando ya de un dron profesional que cuando porta una cámara, pues porta una cámara también profesional. Claro que sí. Recibimos las imágenes en tiempo real en tierra, recibimos la telemetría, o sea, la posición, la velocidad, la altitud, todos los datos los recibimos en la estación de tierra, desde donde se maneja el dron. Al mismo tiempo también disponemos de software, de programas, para poder dar instrucciones al dron, que el dron realice el trabajo y que vuelva a nosotros con el trabajo realizado para poder volcar después la información que nos aporta. Los drones hoy incorporan sistemas de seguridad y sobre todo los drones profesionales. Por ejemplo, los drones que nosotros utilizamos en caso de que tuviesen una pérdida de comunicación con la estación de tierra, con la emisora, o bien por una disminución de la carga de batería, automáticamente van a aterrizar solos volviendo al punto de despegue, que lo han memorizado en el momento de despegar. Esto se hace por sistema de seguridad para no perder el dron, para que no se nos caiga donde podría ocasionar graves perjuicios. Todo esto, lógicamente, está escrito, forma parte de la documentación y, aparte, requieren de un mantenimiento del cual tenemos que llevar un registro porque podemos y, de hecho, estamos sometidos a auditorías por parte de la autoridad.
Claro, lógico. Pero ahora, por ejemplo, una persona que nos está escuchando, va a haber un evento, imagínate, pues una fiesta o, pues yo qué sé, la feria celta de Porto Bosón, la feria medieval de Noia, lo que sea, Ujú, y entonces quieren tener imágenes aéreas sobre esos eventos. O sea, os llaman a Aerosar, ujú. Aerosar, lógicamente, pues tiene que pedir los permisos para poder hacer vuelo ese día, etcétera, etcétera, incluso esa noche, ¿no? Porque a lo mejor también si quieren algunas imágenes nocturnas, eso se podría hacer, o sea, el ayuntamiento puede contrataros o una empresa puede contrataros para que hagáis ese servicio. Bien, lamentablemente tenemos que rechazar muchas veces pues algunos de los trabajos que nos encomiendan o cuando nos solicitan presupuesto para desempeñar algún trabajo determinado, tenemos que decir que lamentablemente no podemos hacerlo porque incumpliríamos la normativa. Como al principio decías, y bien decías en la introducción, estamos pendientes de que el borrador que ha sido presentado y está pendiente de aprobación modifique la ley que en este momento está en vigor para poder llevar a cabo ciertas operaciones que ahora mismo no podemos desempeñar. Volar de noche en este momento está terminantemente prohibido y no van a conceder los permisos mientras la ley no se modifique. Por otra parte, y como antes decía, volar sobre aglomeraciones no se puede hacer. Sí se podría hacer tomas, por ejemplo, de vídeo o de fotografía en oblicuo, lógicamente teniendo el dron en una vertical de un descampado y a una distancia prudencial. Sí, Vale, sí, pues sí. ahí no hay aglomeración, no tenemos debajo edificaciones, por lo tanto no es zona urbana y tenemos luz diurna. Pues bien, estudiando el caso se podría llevar a cabo. Y como decía también antes, hay que tener en cuenta que no esté dentro del espacio aéreo controlado de un aeropuerto. Claro. Por ejemplo, cerca del aeropuerto de Lavacolla y en un radio determinado está terminantemente prohibido volar drones, pues por el hecho de que es espacio aéreo controlado y además es espacio aéreo controlado desde cota cero. Esto quiere decir que al levantar un palmo del suelo estamos ya en espacio aéreo y está terminantemente prohibido. A veces, como decía, tenemos que rechazar algunos de los trabajos que nos piden por lo que comentaba, porque Claro. incumpliríamos la ley. Claro, pero ahí está, bueno, pues Fernando Beteta, que es un especialista y además lo está demostrando. Y si hay empresas, porque hay empresas que a lo mejor pues quieren un vuelo aéreo de su empresa por alguna cosa, algún trabajo, etcétera, etcétera, o si hay evidentemente pues algún ayuntamiento que requiere para hacer una grabación de cualquier evento que se pueda hacer de día, de momento ya estamos viendo que solo de día, bueno, pues ahí tienen la posibilidad de contactar con ellos, con Aerosar, llamarles y le van a asesorar, bueno, pues ya ven, como nos están asesorando ahora mismo a nosotros, que la verdad es que hay muchas cosas que desconocíamos y que yo creo que ahora mismo nos pensaremos dos veces cuando veamos un dron antes de tocar cualquier mando. Pero si quieren llamar a Fernando Beteta, a Aerosar, y bueno, aparte de que lo pueden buscar lógicamente en internet, bueno, pues pueden llamar al 981 69 63 63. 981 69 63 63 y ahí pueden contratarlo o por lo menos, bueno, pues que les explique cosas, que le puedan hacer un presupuesto de cualquier trabajo que se pueda realizar, ¿eh? O sea que muy, muy, muy interesante, de verdad que sí. Estamos a disposición para cualquier información de cualquier persona que, como bien decías, pues quiera ponerse en contacto con nosotros, tanto para solicitar presupuesto o simplemente como curiosidad, que quieran hacernos cualquier consulta, cualquier pregunta, disipar cualquier duda. Nosotros estamos a disposición porque nos interesa divulgar, lógicamente, la situación de los drones, darla a conocer, creo que es positivo y beneficioso para todos. No, desde luego que sí. Además, eso, teniendo en cuenta de que cada vez los vemos más en las tiendas de juguetes y nos entra la curiosidad, ¿no? De, oye, pues venga, lo cogemos, o al niño, no sé qué. Bueno, pues todo esto que acabamos de hablar es muy interesante de saber y bueno, pues ahí tienen a Aerosar para que les asesore, les informe y además que puedan contratarles también pues algunos de los trabajos. Vuelvo a repetir el teléfono 981 69 63 63 y preguntan por Fernando y bueno, pues enseguida les atenderá. Fernando, no tenemos tiempo para más, pero hablaremos más a menudo porque la verdad es que es un tema muy interesante y además seguro que a nuestra audiencia le vendrá pues mucha duda y puede preguntarnos, como decíamos, por WhatsApp y bueno, pues nosotros te llamamos y seguro que nos contestarás sin ningún problema. Por supuesto, un placer, estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias. Igualmente, de verdad, y bueno, nos fuimos retrasando porque andábamos nosotros liados o porque andabas tú, pero al final conseguimos hablar y de verdad que fue muy, muy interesante, muy interesante.
interesante la conversación. Muchas gracias, un placer, un saludo. Igualmente. Un saludo. Bueno, Adiós, adiós. pues